Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. En este contexto donde hemos y estamos transitando drásticos cambios en materia económica en nuestro país, vamos a continuar con el próximo panel de la mano de dos muy reconocidos economistas. Es un honor para el Instituto contar con la presencia en nuestro congreso del doctor Domingo Cavallo y el doctor Gastón Utrera. El doctor Cavallo tiene una larga y reconocida trayectoria tanto académica como profesional. Es contador y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y a su vez es doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Ha sido presidente del Banco Central, canciller, diputado nacional y, como todos saben, ex ministro de Economía de la Nación. Es conocido como el padre de la convertibilidad. Es además, como le sobraba tiempo, autor de más de 10 libros de materia económica. Gastón Utrera, quien es licenciado y doctor en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, es el fundador de Economic Trends, una empresa dedicada a la generación y difusión de contenidos de análisis económico para la toma de decisiones que asesora a todas las cámaras empresariales que nuclean a las empresas más importantes de la provincia. Es decir, es quien tiene un termómetro preciso de la situación que está transitando la economía a nivel micro. Quien moderará el panel es John Walker, CEO de Drachma Investment, empresa que supo ser la primer creadora de un fondo común de inversión inmobiliario con oferta pública en Córdoba y que recientemente se ha integrado con la ALIC Patente de Valores, creando así una compañía de gran escala y alcance en todo el país. John es contador público de la Universidad Nacional de Córdoba y MBA de la Universidad Texas McCombs School. John. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, IAEF, por esta oportunidad de moderar este panel tan interesante. Nos acompaña el doctor Cavallo vía Zoom, así que le damos la bienvenida al doctor Cavallo. Muchas gracias, doctor, por conectarse. Entiendo que está en Estados Unidos. Y le damos la bienvenida a Gastón Utrera, distinguido economista acá de Córdoba. Así que, bueno, muchas gracias a ambos. Empezamos con algunas de las preguntas, si les parece, doctor. Tengo algunos temas apuntados para que nos iluminen, porque, bueno, estamos en un momento, particularmente estas últimas semanas, de mucha volatilidad. Hay muchas opiniones, hay muchas bibliotecas que dan un lineamiento y yo particularmente vengo siguiendo la opinión del doctor Cavallo a través de su blog personal, en donde usted propone, doctor, un desdoblamiento formal del tipo de cambio, un tipo de cambio para el comercio exterior y un tipo de cambio financiero totalmente libre. Usted sostiene que lo que tenemos actualmente es un desdoblamiento informal e intervenido y que es mucho mejor ir a un desdoblamiento formal como paso previo a la unificación del tipo de cambio. Si nos puede brindar unas palabras al respecto de la idea que usted muestra en el blog. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la introducción que hiciste, John. Has tomado muy bien el sentido de mi propuesta. El propio ministro de Economía, en la reunión anterior del IAEF, obviamente o no la había escuchado o no la había entendido, porque cuando le preguntaron dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo con el desdoblamiento, nosotros vamos a una competencia de monedas. Y la economía ya tiene un desdoblamiento cambiario, nada más que un desdoblamiento no sincero, muy intervenido, como dijiste vos, y que no aporta la información que es necesaria para saber cómo y cuándo se va a poder ir al esquema de competencia de monedas. Competencia de monedas significa que el dólar
lo mismo que el peso, va a poder cumplir con todas las funciones de una moneda. El dólar, ¿por qué es importante que exista como alternativa al peso? Porque la gente está acostumbrada a ahorrar en dólares, entonces hay que encontrar la forma de que cuando la gente ahorra en dólares o decide ahorrar en dólares, esos dólares se puedan reciclar en la economía argentina en forma de préstamos para financiamiento de inversiones o para capital de trabajo, que sirva para comprar bonos emitidos por las empresas para financiar su actividad. El problema de un sistema como el actual o como los que existieron también en los últimos años es que el dólar no puede cumplir el rol de ser una moneda que cuando la gente ahorra en ella, luego ese ahorro sirva para financiar inversión o capital de trabajo en el país. Por eso yo insisto en que uno de los dos mercados, el mercado que tiene que ver con el movimiento de capitales y con las transacciones financieras e incluso con los servicios, todo tipo de servicios, funcione como un mercado libre, donde cualquiera pueda comprar o vender divisas sin ningún tipo de restricciones ni exigencias de cumplir ciertos requisitos. Eso es un mercado libre. Y ahí se va a ver si el dólar está en condiciones y cómo va a funcionar como una moneda. Incluso eso va a permitir que empiecen a entrar capitales a la Argentina, porque para que pueda el Banco Central realmente acumular reservas, eh, tienen que empezar a entrar capitales. Por la vía comercial ya se está viendo que se agota la posibilidad de que el Banco Central compre reservas. Fíjense ustedes que ya en las últimas semanas, una vez que se ha llegado a una suerte de normalidad con el nivel de las importaciones, como el 20% de las exportaciones se dejan liquidar en el contado con liquidación, es muy poco lo que el Banco Central puede comprar como reservas. Así que la única forma de que una vez que se unifique y liberalice el mercado cambiario, para que haya acumulación de reservas por parte del Banco Central, tiene que producirse una entrada de capitales. Y eso se consigue con un mercado totalmente libre. Después voy a explicar un poco más ante otra pregunta que sé que me vas a hacer. Entonces, ¿nos podés aportar algún otro comentario al respecto? Hace años que venimos discutiendo esta cuestión en ámbitos empresarios. Tiene muy mala prensa el desdoblamiento cambiario entre los empresarios, yo creo que por dos motivos. El primero, una cuestión semántica. Lo primero que te plantean es, pero ¿cómo me estás hablando de desdoblar si ya está recontra desdoblado? De hecho, la segunda acepción de desdoblamiento en el diccionario de la Real Academia Española es dividir algo en dos o más partes, con lo cual plantear ahora desdoblar de entrada le suena raro a los empresarios. Pero hay un cuestionamiento más importante. Plantean, no, pero eso sigue con distintos tipos de cambio, con incentivos a sobrefacturar importaciones, subfacturar exportaciones, y eso tiene que ver con la brecha cambiaria, no con segmentar el mercado. Entonces yo empezaría a plantear, para que reflexionemos sobre esto y la aplicación que puede tener acá, ¿qué pasaría, John, si habláramos de eliminar todas las restricciones cambiarias, ir a un mercado único y libre de cambios, pero con dos segmentos, uno para las operaciones de comercio exterior y otro que podríamos denominar financiero para el resto de las operaciones? El punto es, bueno, pero eso genera dos tipos de cambios, genera brecha. Bueno, lo que ocurre es que en la década del 70, en la década del 80, se utilizaban para, de alguna manera, tratar de administrar el impacto de excesos monetarios. Entonces, naturalmente, terminaba habiendo brechas cambiarias enormes. De hecho, toda la bibliografía
técnica sobre esto de los 70, de los 80, es muy crítica, pero cuando uno analiza la crítica tiene que ver con la brecha, no con la segmentación cambiaria. Un libro de Fiel de 1989, prologado por Roberto Aleman, papers de Dornbusch, de mucha gente muy, muy inteligente. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos eso ahora con superávit fiscal y sin excesos de emisión monetaria? No debería haber grandes brechas cambiarias. Y entonces, ¿para qué hacer una segmentación? Para tener un seguro, para tener una válvula de escape cuando hay presiones financieras. Concretamente, ¿cuál es la disyuntiva ahora? Porque estas cuestiones no conviene analizarlas en abstracto. Hoy las disyuntivas son concretas, la plantea el propio presidente de la Nación. Para estar seguros y no ir a una unificación cambiaria que después genere inestabilidad si aparecen presiones financieras, por ejemplo, para remitir utilidades no remitidas, etcétera, etcétera, por ciertos stocks que todavía sobran. Si esperando al momento adecuado seguimos extendiendo el cepo cambiario, la reactivación de la economía se demora, y más cuando la política empieza a crujir, empieza a generar expectativas negativas, el hecho de que la ley de base se demora y hay que dar alguna señal fuerte de mercado, no poder abrir el cepo es un problema. Ahora, si uno lo abriera ya, con las debilidades o los riesgos que plantea el propio presidente de la Nación, corre riesgo que a los 2 días que unificaste el tipo de cambio unificado se te está yendo, y si tenés pocas reservas tenés riesgo de una crisis cambiaria, y si soltás el tipo de cambio arruinás el plan de estabilización. Bueno, si uno unificara el tipo de cambio, eliminara todas las restricciones cambiarias, pero dejara segmentado el mercado, esas eventuales presiones financieras generarían una brecha transitoria, pero eso sería mucho más liberal que la situación actual, con lo cual generaría mejores expectativas y mejor nivel de actividad económica, y eliminaría el riesgo de que arruine el plan económico. Esa creo yo que es la visión que deberíamos tener sobre esto que yo llamaría segmentación dual. Y es más, agrego un elemento adicional sobre el que todavía no logré convencer mucho a los empresarios ni a los economistas. Podríamos dejarlo indefinidamente al mercado segmentado. Total, si funciona bien la política fiscal y monetaria, no vamos a tener brecha cambiaria y por lo tanto vamos a tener un tipo de cambio que va a ser igual en los dos mercados, pero podríamos generar más sensación de estabilidad porque sabríamos que hacia adelante no vamos a tener cepos. Porque con un mercado unificado corremos el riesgo de que cuando 4 millones de personas salen a comprar $1.500, como le pasó a Macri, la disyuntiva de soltar el tipo de cambio es horrible, la disyuntiva de vender las reservas es horrible, y terminamos en un cepo cambiario, que es lo que le pasó a Macri. Me parece muy importante esa experiencia porque todos sabemos perfectamente que Macri volvió al cepo, no porque crean ese tipo de medidas, por este problema que estoy mencionando. Con un mercado segmentado no hubiera hecho falta poner un cepo. Bueno, muy bien. Muy buenas explicaciones de los dos. Muchas gracias. Le vamos a hacer llegar la iniciativa al ministro Caputo acá desde el IAEF Córdoba para que al menos la analicen. Vamos a hablar un poquito de microeconomía. Vos, Gastón, estás muy vinculado a muchas cámaras de industriales, inmobiliarias, de diferente naturaleza, y nos gustaría que nos cuentes un poquito si en los diferentes sectores con los que vos trabajás y conocés, si en algunos de ellos la recesión ya hizo piso, si hay un leve repunte de la economía, si hay algún brote verde, no me gusta la palabra, pero la vamos a decir de esa manera. Tenemos que cuidar mucho la semántica, sí, en Argentina, por muchos motivos. Y que nos cuente un poco de qué reformas son viables para que la economía se reactive y que haya inversión privada en la Argentina. Primera cuestión muy importante. La noticia relevante de ayer no es que la industria cayó 16% en abril año contra año, es que subió 1.8% entre marzo y abril con la serie desestacionalizada. La noticia no es que la construcción cayó 32% año contra año, es que subió 1.7% en abril contra marzo. El índice general de actividad de Orlando Ferreres, que a diferencia de estos dos que acabo de mencionar de INDEC, mide la economía en conjunto, es como una especie de PBI mensual, subió 1.1% en abril y su índice de producción industrial subió 0.7%. Ya veníamos sospechando que iban a salir estos números porque
el 20 de cada mes salen las estadísticas de expendio de combustible de la Secretaría de Energía, y tanto para FECAC acá en Córdoba como para SECHA a nivel nacional, medimos distintas cosas, entre ellas el volumen de combustibles vendidos. 3,1% subió el volumen de combustibles vendidos en el mercado minorista argentino entre marzo y abril, con las series convenientemente desestacionalizadas y trabajando distintas cuestiones de reporte. Tienen que reportar todos los operadores de combustibles del país, es información muy valiosa. Y subieron 4% los despachos de gasoil, mucho más representativos de lo que ocurre con la actividad económica, y 2% el despacho de naftas, mucho más relacionado con nuestro rol como consumidores. De tal manera que ya hay señales, por supuesto, no necesariamente de que eso va a seguir en el tiempo. Por supuesto, cuando después tenemos la historia de los datos, está lleno de subas, caídas, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero remarcar es, si lo que estamos mirando es cuándo empieza a levantar la actividad, la variación interanual no sirve absolutamente para nada. Lo único que nos sirve es mirar mes contra mes. ¿Qué está pasando en cada uno de los sectores en Córdoba con relación a las reformas y con relación a la etapa de microeconomía que viene mencionado en uno de sus posts el doctor Cavallo? Está cambiando cierta lógica de incidir en la discusión pública y de interactuar con el sector público, migrando de lo que podríamos denominar rol testimonial a un rol propositivo. ¿Cuál es el rol testimonial en el sentido que le estoy dando? De las cámaras empresarias yendo al sector público a plantear los problemas que ven en primera fila porque están ahí, y volviéndose a esperar soluciones, porque a fin de cuentas para eso están los funcionarios, para eso está el Estado. Esa ha sido siempre, tradicionalmente, la postura predominante, natural, por supuesto, en las cámaras empresarias. Desde hace tiempo, pero por varias cosas, eso empezó a cambiar un poco más aceleradamente este año. Muchas cámaras acá en Córdoba, a diferencia de sus contrapartes en otras provincias y sus contrapartes nacionales, empezaron a trabajar con la lógica de, estudiemos los problemas, le pongamos método, le pongamos análisis económico, estadística, ciencia de datos, lo que haga falta, estudiemos cómo solucionaríamos los problemas, veamos cómo eso intersecta con el interés político de quien está gobernando y la lógica de quien está gobernando, porque hasta que no tengamos algo que sea aceptable del otro lado cuando nos ponemos en los zapatos de quien está del otro lado, mejor no vayamos porque vamos a tener un rol meramente testimonial. Y eso empezó a acelerarse cuando en enero, con la Cámara de Metalúrgicos, intervinimos fuertemente en el debate de la ley de bases por los derechos de exportación a las exportaciones de manufacturas industriales. Habían saltado los anticuerpos del campo, las economías regionales, pero la industria iba derecho a 15% de derecho de exportación. Y fuimos a plantear, no nos cobren, es un mal impuesto. Fuimos a decir, acá están los números que muestran que usted no va a poder recaudar lo que cree que va a recaudar, entonces usted va a tener un problema dentro de unos meses. Le vengo a advertir para que busquemos en otro lado y les proponemos otro lado donde conseguir esos fondos, y nosotros lo hacemos porque sabemos que si no vamos a tener un problema serio con la industria. Después lo hicimos con la Unión Industrial de Córdoba, con las indemnizaciones agravadas. El proyecto del radicalismo de reforma laboral que le presenta el gobierno y que entra en la ley de bases incluía indemnizaciones agravadas, con una lógica que hoy el gobierno todavía no sabe explicar. Como los laboralistas plantean que eso son multas para quien emplea en negro, es muy difícil de defender que vamos a generar empleo en blanco sacándole las multas al que contrata en negro. Lo que fuimos a mostrar es que esas no son multas, son indemnizaciones agravadas que distorsionan el régimen indemnizatorio y hacen que las pymes, cuanto más mano de obra intensiva sean y cuanto menos rotación tengan, más rápido llegan al momento en que tienen pasivo contingente que licuaron totalmente el valor de las empresas. Podría seguir con un montón de otros ejemplos, pero te sintetizo, es que en Córdoba muchas entidades empresarias, muchos sectores, ámbitos académicos como el del Instituto de Economía Política que dirijo en la Siglo XXI, estamos trabajando incluso para ponerle contenido a la agenda del Pacto de Mayo, desde Córdoba. Bien, doctor Cavallo, usted escribió recientemente que llegó la hora de la microeconomía. Si nos puede comentar un poquito sobre ese aspecto. Sí, con mucho gusto. Un aspecto que yo destaco mucho y que es fundamental para que funcionen bien todas las actividades económicas y para que se pueda reactivar, y no solo reactivar, sino que pueda volver a crecer la economía, es que hay que
eliminar todas las restricciones que existen para el comercio exterior. Por supuesto, por un lado está el tema cambiario, pero fundamentalmente tenemos que hablar de los impuestos que gravan a las exportaciones, y está muy bien el que se haya bregado porque no haya retenciones a las industrias ni a las economías regionales, y también habría que bregar porque se eliminen totalmente las retenciones que están gravando al sector agropecuario, y que se eliminen todas las restricciones, los cupos para la exportación, que se deje que el negocio de exportación sea totalmente libre, incluso que a los exportadores se les devuelvan los impuestos internos que se han pagado durante el proceso de producción. Y por otro lado, que las importaciones también sean libres y sin gravámenes adicionales a los aranceles. En ese sentido, un impuesto que ha introducido el gobierno anterior, pero que lo ha agravado este gobierno y que está siendo clave para la recaudación impositiva, es el impuesto país. Realmente, mientras exista el impuesto país, va a ser muy difícil que la actividad de exportación, de todo tipo de actividad de exportación, prospere, porque encarece los insumos. Por supuesto, hay muchos otros impuestos que también encarecen los insumos, pero fundamentalmente todos los que se relacionan con el comercio exterior es fundamental que se remuevan, ¿no? Solamente con un sistema donde se haya eliminado el denominado sesgo antiexportador de la economía, que significa que el tipo de cambio de sustitución de importaciones o de importaciones es mucho más alto que el de exportación. Esa es una dualidad totalmente perversa para la economía, ¿no? A mí me parece que es fundamental avanzar hacia la liberación del comercio exterior. Por supuesto, esto está relacionado también con el tema de la liberalización cambiaria y de la reunificación del mercado cambiario. Cuando yo digo que hay que sincerar el actual sistema de dualidad, lo que estoy diciendo es que, por un lado, mientras se van removiendo los obstáculos que actualmente hay, tanto para exportaciones como para importaciones, y los impuestos distorsivos, mientras tanto, hay que dejar que funcione libremente el mercado cambiario para todo otro tipo de transacciones, incluso para las exportaciones de servicios. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que trabajan desde Argentina para el exterior y luego no ingresan esas divisas, las dejan en el exterior, o si las van a ingresar, las ingresan por el mercado paralelo. Para todo ese tipo de servicios, exportaciones de servicios, hay que dejar que se vendan en el mercado libre. Incluso, por ejemplo, si se hiciera ahora inmediatamente esa separación entre el mercado comercial y el financiero y de servicios totalmente libre, se podría reemplazar en lo que hoy se llama contado con liquidación, que vendría luego a transformarse en un mercado libre, el aporte del 20% de las exportaciones de bienes por que pudieran liquidarse en el mercado libre todas las exportaciones de servicios. Y yo creo que más o menos sería equivalente en cuanto al ingreso neto en el mercado libre por vía del comercio de servicios y las y
bueno, todo el turismo, por ejemplo, y todos esos tipos de ingresos que irían al mercado libre. Pero es muy importante para que funcione bien la microeconomía que también desaparezca totalmente la brecha entre el mercado libre y la brecha sin que haya el riesgo de un salto cambiario que vuelva a reintroducir la inflación en la economía. Bueno, la única forma es que en el ajuste que vaya haciendo el gobierno en el tipo de cambio comercial, que sería el que el gobierno manejaría desde el Banco Central, tenga un ritmo que ponga de manifiesto que se va a unificar con un mercado libre que tendría que, en un determinado momento, tiene que comenzar a estabilizarse y a apreciarse el tipo de cambio en ese mercado libre. Cuando se estabiliza y empieza a apreciarse, es decir, aproximarse a lo que sea el tipo de cambio en el mercado comercial. Cuando empiece la entrada de capitales, y esto lo quiero recalcar, pues las restricciones al movimiento de capitales, como las que existen actualmente, porque el contado con liquidación y el MEP no son mercados libres, están regulados también por el Banco Central, restringidos por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, las mismas restricciones para impedir que los capitales se vayan, frenan la entrada de capitales. Además, no es conducente a un sistema de competencia de monedas, porque se le están poniendo restricciones al rol del dólar, no tanto como medio de pago, sino como vehículo para vehículo para el ahorro y la canalización del ahorro hacia la inversión y el capital de trabajo de Argentina. Fíjense ustedes que mientras que en el periodo de Macri los depósitos en dólares en el sistema bancario argentino llegaron a 35.000 millones de dólares, ahora están nada más que en 20.000 millones de dólares. Y hasta que no se vea que realmente aumenta la cantidad de depósitos en dólares en el sistema bancario, no habrá, será un signo de que no están entrando capitales, ¿no? En fin, después voy a explicar esto de la remonetización de la economía, de lo que habla el gobierno por vía de entrada de dólares. Pero paro acá. Bueno, Para muchas gracias. Sí, hay muchas preguntas y nos quedan 15 minutos, así que seguimos avanzando. Doctor Cavallo, con respecto al saneamiento del Banco Central y esta medida que está tomando el Banco Central y el gobierno de reducir drásticamente los pasivos monetarios, reconvertirlos en deuda del Tesoro en pesos, y ¿qué impacto tiene eso en la tasa de inflación que está siendo decreciente y en el crawling peg del 2% mensual, que originalmente cuando lo anunciaron el mercado poco creía y hoy resultaría o parecería que vamos a converger a una inflación que va a estar en línea con ese crawling peg? Sin embargo, la inflación de alta frecuencia semanal se resiste más o menos al 1% semanal, lo que daría no sé, un 4 o 5 mensual, como mostrando una resistencia. Y otro condimento más es el ajuste de tarifas y servicios públicos, que el gobierno decidió patearlo para el mes de junio, con lo cual vamos a ver un mes de junio donde no va a haber baja de inflación. ¿Qué opinión tiene al respecto de esa medida que está tomando de saneamiento del Banco Central y de la política monetaria en general? Bueno, lo de la política monetaria yo diría que es una cuestión básicamente contable, más que real, porque bueno, los pasivos que tiene el Banco Central se transforman en pasivos del Tesoro, no va a pagar interés el Banco Central sobre esos pasivos, lo cual es bueno, obviamente, pero va a pagar
interese el Tesoro, ¿no? De todas maneras, es bueno que el Banco Central tenga activos pero no pasivos. Ahora, los BOPREALES han sido bonos que son en dólares y son pasivos del Banco Central, que además tienen vencimientos relativamente cortos y por lo tanto en términos de predecir cuál va a ser la demanda de dólares que va a enfrentar la autoridad monetaria para poder cumplir con sus compromisos, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Yo no creo que un crawling peg en un mercado controlado, donde hay muchas restricciones al comercio exterior, sobre todo a las importaciones, vaya a servir para hacer converger la tasa de inflación al nivel de ese crawling pegs activo, es decir, que lo decide el Banco Central sin relacionarlo con la tasa de inflación que está ocurriendo en la economía. A mí me parece que ese crawling peg ya cumplió la función que tenía que cumplir. Yo creo que de ahora en más el crawling peg tendría que ser pasivo, es decir, tendría que reflejar más bien el curso de la inflación, para lo cual el tipo de cambio comercial más o menos se ajustaría al, al nivel que ya tiene en términos reales. Ahora bien, eso sirve para avanzar hacia una reunificación cambiaria si es que en el mercado libre el tipo de cambio se estabiliza y empieza a moverse también en la misma dirección hacia el nivel que tiene el tipo de cambio comercial. Yo creo que la tasa de inflación en los próximos meses va a estar, como ya lo he dicho en varias oportunidades, entre el 6 y el 7% mensual. Y yo creo que recién va a pegar un salto, no un salto, una reducción drástica el día que, habiéndose reunificado y liberalizado totalmente el mercado cambiario, se anuncie un plan de estabilización capaz de ser acompañado con las expectativas de todos los operadores económicos y, por supuesto, capaz también de estabilizar totalmente el mercado cambiario, ¿no? Y el tipo de cambio. Recién cuando se den condiciones como esa, yo creo que se va a poder hablar de que la inflación va a bajar a menos del 1% mensual, a un dígito anual al principio y luego va a tender a ser no mayor al 4 o 5% anual. Y al mismo tiempo, esa baja drástica de la inflación va a ser acompañada por una reactivación vigorosa de la economía. En ese sentido hay que mirar la experiencia justamente de los años 90 y 91. La inflación no iba a bajar por más que se estabilizara el tipo de cambio. Yo me acuerdo en el año 90, después del plan Bonex, se logró, más o menos desde abril, estabilizar en 5.000 australes el tipo de cambio. Pero la inflación no bajó, seguía siendo muy alta. Y después, cuando el Banco Central tuvo que emitir dinero para pagar los aguinaldos del 90, del año 90, ¿sí? Se escapó el tipo de cambio a 10.000 australes por dólar. Recién cuando pusimos en marcha un plan de estabilización, que fue el plan de convertibilidad, bajó drásticamente la inflación y simultáneamente se reactivó vigorosamente la economía. El gobierno actual tiene que conseguir eso en el año 1995. Perdón, estoy 40 años atrasado, en el año 2025, el año próximo.
Muy bien, bueno, vamos con las últimas dos preguntas, que nos quedan 8 minutitos. Una del superávit fiscal para Gastón Utrera. Tuvimos recaudación en mayo que fue récord, producto del impuesto a las ganancias que viene de la devaluación del año pasado. Muchos macroeconomistas critican la falta de sustentabilidad del ajuste fiscal del gobierno y hay ciertos impuestos, como se mencionó ya, como el impuesto país, que te genera una alta dependencia de ese impuesto. ¿Qué opinión tenés al respecto de lo que se viene haciendo y de lo que queda del año para ver si terminamos en equilibrio fiscal? Mayo simple, transitorio. Guillermo no lo habló, pero lo sabe en lo que derrama para las provincias. Sustentabilidad del superávit fiscal, creo que deberíamos pensar que el gobierno entiende desde el primer momento que logró un superávit fiscal en el mes 1 de una manera que no es sostenible en el tiempo, pero lo pensó de manera estratégica para dar una fuerte señal, para contribuir a todo lo que estuviste hablando con el doctor Cavallo relacionado con el saneamiento del Banco Central, y creo que con una lógica de negociación con las provincias. Yo, Nación, llegó rápido al superávit, aunque no sea sostenible, mientras tanto llegué al superávit. A las provincias les cierra cada uno de los grifos de transferencias discrecionales, empiezan a estar más apuradas las provincias y se hace explícito en el momento en que el ministro de Economía dice: ¿no quieren el paquete fiscal? Ok, lo retiramos, ustedes están más apurados que yo. ¿No quieren la ley de bases? La retiramos, ustedes están más apurados, y después efectivamente logra sentarlos. Creo que aprendieron de la experiencia de Macri, que partió del status quo y cada negociación legislativa le salió muy cara en términos de recursos fiscales. Acá arranca de cero, con lo cual ahora, cuando empezó, todos hemos visto, empieza a soltar obras, empieza a soltar fondos para las provincias, son 2 monedas con 50. Entiendo que esa fue la lógica, pero después viene en algún momento con el paquete fiscal, con la reducción de subsidios económicos, con la reactivación de la economía, debería empezar la tarea de cambiar el mix del ajuste fiscal. Sobre impuesto país, quiero aportar lo siguiente, porque todo el mundo está al tanto de qué se está discutiendo con el de impuesto país, que nació como una medida cambiaria, se transformó en algo fiscal por la recaudación que tiene, con lo cual es difícil sacarlo. La mayoría acá debe tener en mente que es alrededor del 10% de la recaudación. Eso es historia vieja. Eso es durante los primeros meses del año, cuando había tipo de cambio real alto, lo que aumenta la participación de los impuestos vinculados al comercio exterior, actividad económica muy baja, lo que hace lo mismo, pero porque baja el peso de los impuestos relacionados con el mercado interno, y algo que la mayoría de acá conoce bien porque está en el sector financiero, el efecto Bopreal con las series de Bopreal que pagaban impuesto país. Eso es transitorio y hacia adelante no está. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno empieza a simular hacia adelante evolución de un tipo de cambio real, que si el gobierno sigue, como creo que va a seguir, aferrado al crawling peg del 2%, apostando a que la inflación converja a ese 2%, eso, junto con la eventual levantada de la actividad económica, va licuando el peso del impuesto país en la recaudación, y en lugar de ser 10%, bajo ciertos supuestos razonables, uno puede ver que puede perforar el 4%, y medido como porcentaje del PBI, ya no está en 1 y pico largo por ciento del PBI, sino que perfora el 1%. Igual va a ser difícil de sacar, pero no tan difícil como todo el mundo cree por números que ya son viejos. Ni hablar cuando analizan y ven en los medios el incremento de la actividad de la recaudación mayo contra mayo y cuánto contribuyó el impuesto país. Obvio, era casi nada el año pasado, un montón ahora, con base imponible más alto, tipo de cambio real más alto, alícuota más alta, obvio va a dar un numerazo. Eso es historia, tenemos que mirar para adelante, y ya empieza a entrar hacia adelante en esas proyecciones en el orden de magnitud de lo que se puede lograr con el paquete fiscal si es que sale del Congreso, empieza a comparar con el proyecto de jubilaciones, si se veta o no se veta, es decir, empieza a estar en el orden de magnitud de los distintos elementos que van a estar puestos sobre la mesa para acomodar los números fiscales hacia adelante, fundamentalmente tratando de sostener el superávit o al menos el equilibrio, pero cambiando la composición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta, porque nos quedan unos pocos minutos. Creo que es una pregunta que tiene gran parte del auditorio. Acá, doctor Cavallo, hay más de 400 personas escuchándolo, así que todos me imagino que quieren saber su opinión respecto de cuándo se levanta el peso y cómo funcionaría un esquema de competencia de monedas para remonetizar la economía argentina.
La única forma de remonetizar la economía argentina es que empiecen a entrar dólares a través de un mercado libre y que el dólar empiece a jugar el rol de una moneda con todas las de la ley, es decir, una moneda de curso legal. Ahora, ¿cómo se va a remonetizar la economía? Porque el Banco Central va a tener que comprar dólares para acumular reservas. Al comprar dólares va a emitir pesos, pero esos pesos que emita no van a ser pesos inflacionarios, van a ser pesos que responden a una demanda de pesos que va a tener el sector privado, la economía. Y entonces van a empezar a aparecer, van a aumentar los depósitos en dólares en el sistema bancario y también la disponibilidad de préstamos en dólares en el sistema bancario, van a aumentar los depósitos en pesos en el sistema bancario. Por supuesto, cuál de los dos depósitos va a aumentar más va a depender de las tasas de interés que se paguen y cómo maneje el Banco Central los. Lo perdimos un segundito, doctor Cavallo, no sé si nos escucha. Bueno, nos jugó una mala pasada la tecnología. Gastón, te paso la palabra y completa vos con tu idea respecto de lo que estamos hablando de competencia de monedas. Lo que estaba planteando el doctor Cavallo es una variante de una de las tantas alternativas de dolarización que ha explicitado el presidente de la Nación. La primera, todas la conocen, era conseguir dólares para levantar los pesos y entregar los dólares y que funcionara con dólares. Pero otra más parecida a lo que en su origen había planteado Carlos Rodríguez era dejar que circule como moneda, que el aumento de la demanda de dinero no se cubra con pesos, sino que empecemos a utilizar dólares después de haber eliminado ley penal cambiaria y todas las restricciones y que podamos usar libremente como medio de pago, de tal manera que tengamos una base monetaria compuesta por pesos y por dólares. Si está compuesta por los mismos pesos porque no hubo más emisión y va aumentando cada vez más la proporción de dólares en esa base monetaria, llevando eso a infinito, llega un momento donde estamos manejándonos con dólares y no con pesos y se produjo una especie de dolarización espontánea. Lo que pasa es que eso, mirándolo hacia adelante, tendría los mismos problemas que una dolarización tradicional. Primero, ¿qué hacemos con los bancos? ¿Quién es el prestamista de última instancia de los bancos? Segundo, ¿no nos sale muy caro tener que exportarle al resto del mundo más de lo que importamos para que con ese diferencial de dólares lo usemos como billetes para funcionar cuando sería más barato emitir billetes? Toda esa famosa discusión del señoriaje, todo ese tipo de cuestiones. Y después la otra, ¿qué ocurre con las rigideces de precios relativos cuando quedamos caros en dólares sin tener tipo de cambio, teniendo una dolarización, aunque se haya hecho de manera espontánea? ¿Cómo acomodamos los precios relativos? Que los precios relativos se acomoden cuando somos caros en dólares, bajando los salarios y bajando los precios, es aritmética, no economía. Ya lo dijo Keynes en la década del 20, cuando ganó la discusión sobre qué iba a ocurrir cuando vuelve al patrón oro Gran Bretaña con una libra apreciada, y él planteó que eso iba a ser un desastre y terminó siéndolo. Y cualquier industrial metalúrgico de Córdoba lo sabe perfectamente porque se acuerda de lo que ocurrió en el 99, cuando Brasil devaluó y Argentina no tenía instrumentos, no porque estaba dolarizada, pero sí porque tenía un esquema rígido. Pero eso van a ser las discusiones hacia adelante. La de corto plazo, creo, y quiero enfatizar esto, y porque además el doctor Cavallo coincide con esto, más allá de cómo lo denominemos, yo creo que hay que cambiar la discusión de qué estamos hablando con el desdoblamiento. Creo que hay que convencer al presidente y al ministro de Economía que hacer una segmentación cambiaria no es ir al pasado de Argentina, de los tipos de cambio múltiples, un montón de cosas. Ir a lo más liberal que es factible hoy para poder abrir el cepo lo más rápido posible, para poder dar una señal económica contundente cuando empiezan a flaquear las expectativas, fundamentalmente por la política, por lo que ocurrió esta semana en diputados, etcétera, etcétera, con lo cual creo que es mucho más importante lo que hablamos al comienzo, lo de qué va a pasar después, si va a haber una dolarización espontánea, si va a haber un banco central, como decía el doctor Cavallo, comprando los dólares para emitir pesos, eso vendrá más adelante. La discusión ahora cada vez va a ser más urgente, cómo hacemos para salir rápido del cepo cambiario, sin riesgo de que todo eso se vaya de las manos, y creo que vamos a tener que pensar en una segmentación cambiaria, que es mucho más liberal de lo que la mayoría piensa. Muchas gracias. Bueno, ahí está nuevamente el doctor Cavallo. Si quiere completar su idea, doctor. A ver, perdón.
Perdón, yo no lo escuché en todo lo último que dijo Utrera y me parece que criticó la idea de avanzar hacia un sistema bimonetario con el argumento de que eso va a hacer que el Banco Central no pueda actuar como prestamista de última instancia. Bueno, para retrucar eso hay que mirar la experiencia de Perú y también la de Uruguay y la de varios países que son totalmente bimonetarios y que han resuelto muy bien el problema de cómo se maneja el Banco Central y los bancos en una realidad como esa. Pero bueno, hay poco tiempo como para poder explicarlo en detalle. Lamento que en los últimos 10 minutos yo no haya escuchado lo que decía Utrera y bueno, y no haya ahí podido vamos a dar el derecho a réplica, doctor. Esta cuestión. Damos el derecho a réplica, ¿me acá al están doctor escuchando Utrera. o no? Un segundo nomás para que después la sigamos en otro momento y por otras vías. No, lo que yo estaba planteando, doctor, es en el caso de que en lugar de lo que usted estaba planteando cuando se cortó la comunicación, de que el Banco Central, cuando se monetiza la economía a través de los dólares, compra los dólares y emite pesos que no generan inflación porque son demandados, yo planteaba la variante que en algún momento, entre tantas otras, mencionó el presidente de la Nación y lo había planteado en su momento Carlos Rodríguez, de no emitir nunca más un solo peso, que la remonetización se haga con los dólares circulando y cuando uno lleva eso al infinito, en realidad quedó una base monetaria completamente en dólares, con lo cual terminó dolarizando de una manera espontánea, pero que ahí habría que resolver ciertas cuestiones, como la cuestión de dos básicamente, la de qué hacemos con un sistema bancario cuando solo tenemos dólares y qué pasa con el prestamista de última instancia, por supuesto que hay alternativas, pero es un tema a resolver, y el otro, el de las rigideces de precios relativos, cuando uno queda caro en dólares y sin herramienta cambiaria tiene que bajar salario, bajar valores nominales para acomodarse. Pero terminé cerrando con que todas esas van a ser discusiones más adelante. La más urgente, yendo al comienzo, es plantear de qué manera podemos salir lo más rápido posible del cepo cambiario y que creo, y entiendo que usted también, que es con una segmentación cambiaria que lo haga viable en el contexto actual. Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo, así que la seguiremos por otros medios. Pero una sola cosa. Eso de que no se va a emitir pesos y que se va a remonetizar por entrada de dólares, eso no puede ser, nunca va a ocurrir. Si no emiten pesos, el peso se va a transformar en la moneda más fuerte que el dólar. La gente va a querer depositar en pesos en el sistema bancario y podrá no haber emisión primaria de pesos, pero ¿cómo va a ser para funcionar si el peso va a ser más fuerte que el dólar? Yo creo que esa es una equivocación conceptual, ¿no? La remonetización, si se produce, se va a producir en las dos monedas, en dólares y en pesos. Y eso va a ser un signo de confianza y va a permitir que haya crédito y que haya expansión tanto del sistema financiero en dólares como del sistema financiero en pesos y que funcione, bueno, como funcionan estas economías que yo mencioné antes. Perdón, pero un poco apresurado la forma de explicar. Pero, Coincidimos bueno, totalmente, doctor. Si ustedes siguen mis blogs, van a encontrar todo esto explicado. Bueno, muchas gracias, doctor, por la explicación y por el tiempo y la participación. Gracias, Gastón Utrera, gracias a todos. Bueno, creo que fue un lindo debate. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.